Muy buenas noches. Hoy iniciamos una serie de estudios basados en el Evangelio de Mateo, siguiendo el orden que traíamos de cuando en el capítulo 2 se habla de ese regreso de Jesús a su tierra, bueno, regreso de José trayendo a Jesús y que se van a quedar en Nazaret. En la reflexión pasada, bueno, nos salimos de ahí para ver lo que narraban Lucas, pero vamos a regresar al Evangelio de Mateo y vamos a estar meditando en sus enseñanzas, de modo que hoy vamos a leer el texto del capítulo 3, versículos 1 al 12. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12, y en futuras meditaciones, reflexiones, predicaciones de la palabra de Dios estaremos observando lo que dicen otros evangelios respecto a este trozo que está conciso aquí en Mateo. Vamos a meditar en la llegada del reino de los cielos. Hasta ahora hemos venido reflexionando sobre la Navidad y la vez pasada fue ya la transición. Entonces la Navidad es la llegada de Dios a la humanidad, hecho carne, hecho varón, y en esto estuvimos meditando. Ahora vamos a encontrar ya a Dios hecho carne, ya no niño, sino ya adulto, pero antes de que Él aparezca, va a haber un profeta que va a anunciar su llegada. Este profeta, como en algún momento lo mencionamos y que no hemos dedicado espacio ahora para reflexionar sobre su persona, es Juan. Lo mencionamos como Juan el Bautista, 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo, y declarando que él, aunque Jesús venía después que él, era antes que él y pues era mayor que él. Voy a dar lectura a este pasaje de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 12. Dice el texto así: En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo
A la verdad, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Qué duro mensaje la forma como termina. Pero entre este duro mensaje final está un mensaje de aliento y de esperanza en el ínter. Desde la aparición de Juan el Bautista con su voz. Ahora, eh, hay que apuntar que más de 400 años de silencio por parte de Dios, porque no habló a los profetas. El último profeta registrado es Malaquías y, por cierto, vamos a hacer una referencia a él más adelante. 400 años en número cerrado, ¿verdad? 400 años de silencio. Al fin se rompió ese silencio. Dios habló por medio de un profeta. Y ese sería Juan el Bautista, pariente de nuestro Señor Jesucristo, por lo que vemos en los evangelios, la madre de Juan el Bautista era pariente de María o parienta de María. Bueno, entonces él va a ser el elegido. A él se le anunció a su padre y a su madre que sería plan de Dios que naciera un hijo con estas características para que fuera el mensajero, el heraldo, el embajador de Jesús, el que hablaría por delante, iría por delante de él. Aquí en este pasaje nosotros encontramos a Juan el Bautista predicando, o cuando él se levanta su voz, fue en el desierto de Judea, dice la segunda parte del capítulo 3. En tiempos de Jesús, los judíos esperaban al Mesías y precisamente había una especie de tradición o de esperanza, así no estaba escrita en la Biblia de dónde iba a venir el Mesías, pero ellos suponían, y así lo creían, que vendría del desierto. Así es que cuando se escuchó la voz de Juan en el desierto, multitudes corrieron a él pensando que podía ser el Mesías y que más adelante le preguntarían a Juan si él era. Por esta costumbre, tradición que tenían ya los judíos de pensar que del desierto vendría el Mesías, pues fue que también Juan no tuvo necesidad de andar recorriendo aldeas, ciudades, sino que él se estableció en aquella zona desértica y a él llegaba la gente a escucharlo. Como Dios también llega a utilizar algunas creencias de la gente, algunas tradiciones de las personas para hacer que su plan se cumpla. Viene a mi memoria cuando aquí en México, en el México prehispánico, después de que son conquistados por los europeos, se dice que había una tradición también entre los aztecas, que eso facilitó su doblegamiento inicial ante los extranjeros. Y es que del mar llegarían. Por ahí estaba esa tradición, esa creencia. Del mar llegarían unos hombres barbados y ellos estaban esperando el regreso de su Dios de alguna forma, pensando
que él o sus enviados llegarían para, pues, recibir la pleitesía que se requeriría y ser guiados otra vez, como en sus tradiciones tenían, hacia tiempos mejores. Entonces, como las tradiciones de los pueblos, que aunque no tengan un soporte, una veracidad, bueno, Dios de todos modos lo aprovecha para cumplir sus propósitos. Y esa era la zona donde se desenvolvió Juan. Sabemos, por referencias también de otros evangelios, que él se ubicó un poco al norte del Mar Muerto. Esa es la parte desértica. Viene el río Jordán fluyendo desde arriba, desde el norte, y pasa por el mar de Galilea y continúa y llega al Mar Muerto. Bueno, pues antes de la llegada al Mar Muerto hay una zona desértica por ahí. Jerusalén está justo enfrente del Mar Muerto, pero podemos decir donde inicia el Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. A esa altura, si nosotros nos ubicamos en el Mar Muerto y a la izquierda tenemos el Mar Grande, bueno, Jerusalén queda a mano izquierda. Jerusalén estaría entre los dos mares, así como hay un cántico de nuestro México, ¿no? Que dice dos mares, estás entre dos mares. Bueno, pero allá Jerusalén, pues su territorio sería mucho más escaso y no llegaría de mar a mar. Entonces, pero sí ya nos sirve para ubicarnos. Por eso también aquí rápidamente podemos leer que llegaban a él, dice en el versículo 5, de Jerusalén, mencionando a Jerusalén en primer lugar, porque es la ciudad que queda más cerca o le quedaba más cerca, la ciudad populosa más cercana al lugar donde está predicando Juan. Y claro, todo esto intencional por parte de Dios, de Judea y que sería pues el lugar donde, o la región donde está Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, alrededor del Jordán. Bueno, antes de llegar a este punto, digo, de una vez lo mencioné porque estoy con ese tema de localizar a Juan en un lugar, pero vamos a regresarnos al texto en esa expresión del versículo 2 cuando dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. Y si quieren pertenecer al reino de los cielos, el requisito es arrepentimiento. Todavía no va a aparecer en escena Jesús. Ahorita es arrepentimiento de pecados. Más adelante, ya con Jesús en escena y Jesús ya predicando, va a hablar de fe en Él. Pero de entrada, arrepentimiento. Y es lo que una persona que anhela pasar la vida eterna con Dios, ingresar al reino de los cielos que ya llegó, lo estamos viviendo. Todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo Jesús es ingresado al reino de los cielos. Ya tiene un rey para su vida y ese es Jesús. El reino de los cielos ya está. El reino de los cielos lo anunció Juan el Bautista y fue una realidad, ya está. Ahora, ¿quiénes quieren pertenecer al reino de los cielos en este momento en el que está predicando Juan? El que se arrepienta. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para pertenecer al reino de los cielos? Arrepentirme de mis pecados. Y arrepentirme
significa estar dispuesto a un cambio de vida. Literalmente metanoia, que es la expresión que se utiliza para arrepentimiento, significa cambio de mentalidad. No podemos seguir con esta mentalidad vieja, sucia, pecaminosa, ya dentro del reino de los cielos. Hay un reino de los cielos, estamos hablando de un reino nuevo, un reino distinto del reino de la tierra. Por lo tanto, el pensamiento terrenal tiene que ser reformado, cambiado, para poder estar ad hoc en este nuevo reino. No se puede estar con ese mismo pensamiento en el nuevo reino. Así es que aquí está un mensaje claro, contundente, para el que quiera pertenecer al reino de los cielos, ha de tomar la decisión en su corazón de arrepentirse de sus pecados, que implica cambiar de mentalidad respecto del pecado. Ya no más, ya no es más mi amigo, ya no lo voy a disfrutar más, ya ahora mi pensamiento está en obedecer a aquel que me dio la vida. Y bueno, hay mucho que hablar todavía más adelante. Ahorita nos quedamos con este asunto del arrepentimiento. Entonces, esta expresión es un requisito para pertenecer al reino de los cielos. En este libro de Mateo que estaremos estudiando, se va a mencionar constantemente la palabra reino, reino, reino. Más de 50 veces va a aparecer. Y algunas veces así, reino de los cielos. Pero la mayoría va a aparecer así, reino, sobreentendiéndose que se trata de el reino de los cielos. Aquí ya está fincado de qué va a tratar el libro de Mateo. ¿De qué va a tratar? Del reino de los cielos. Ese es el tema central. Ese es el filamento, el alfiler que va a atravesar todo el libro y sobre el que va a versar toda la exposición. Y cuando aparezca, desde luego, el personaje principal, Jesucristo, estaremos hablando de el que gobierna ese reino, el reino de los cielos. Así es que entramos en esta aventura interesante de leer y reflexionar y aplicar Mateo. Empezamos con esta eh, porción de la escritura y pues son 12 versículos, apenas vamos en el 2, así es que rápidamente paso al versículo 3 para hablar de esta profecía que ya estaba allá en el libro de Isaías. Aquí está recortado, es más extensa la profecía, pero va a aparecer en otros evangelios más ampliada. Ahorita nos quedamos con esto que está aquí recortado. El versículo 3 está haciendo referencia a Juan. Juan, su mensaje ya terminó con las comillas, si ustedes se fijan en sus Biblias, las comillas empiezan en arrepiéntase y termina en acercado. Estoy leyendo la Reina Valera 2015. Entonces, el narrador retoma quién es ese Juan el Bautista, dice el versículo 3. Este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto. Él es la voz clamando allá en el desierto. Allá estaba Juan, allá empezó y allá desempeñó su ministerio. Rara vez salió de esa zona. Allá estuvo de manera, podemos decir, constante en el desierto. Voz del que proclama en el desierto. ¿Y qué es lo que proclama?
que preparen el camino del Señor, que enderecen sus sendas. Preparen el camino del Señor. Es una metáfora a esa entrada que un rey hace a una ciudad. El Señor va llegando a la ciudad. Preparen el camino, prepárenlo para que Él, si viene en bestia o viene caminando, como sea, como Él llegue, que no vaya a tener un tropiezo aquí y Él pueda avanzar sin problema. Bueno, en esta metáfora, y enderécenlo, ¿verdad? No, no debe estar chueco. Esta es la metáfora para hablar al corazón de las personas. Preparen su corazón, prepárenlo arrepintiéndose de sus pecados. Enderecen sus sendas, dejen de hacer lo malo. Prepárense para el momento en el que ustedes decidan creer en Jesús. Ya tendrán su corazón preparado, listo. Si desde ahorita empiezan a prepararlo, cuando lleguemos al punto de creer en Él, pues les será más sencillo tomar esa decisión. Preparen, preparen el camino del Señor. Ya está aquí y estaremos hablando de Él más adelante. En el verso 4 hace una descripción de cómo estaba Juan y lo que comía. Eh, Sería invertir mucho tiempo yendo a las citas, pero puedo darles las citas porque Juan el Bautista, en esa vestimenta que él tiene, se va a parecer mucho a Elías. A Elías allá en el Antiguo Testamento. Puedo darles la cita, él estaba también, eh, bueno, yo que preparé esa cita para leérselas porque pues fue un gran acontecimiento allá en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pero sí, entiendo que nos iríamos demasiado con el tiempo, solamente les diré que allá hubo un rey que se cayó y pues quedó gravemente enfermo del golpe que se dio. Vayan ustedes a saber fracturas, heridas y todo esto, y entonces mandó a sus allegados, a sus cortesanos, que fueran a consultar a Belcebú. Imagínense, que fueran a consultarlo, que fueran, es decir, que fueran a consultar a alguien que no es Dios. Y esto es para pensar, ¿a quién consultan ustedes cuando tienen un problema? ¿Van con un brujo? ¿Van a que les hagan un amarre o un desamarre? ¿Van a que les lean las cartas? ¿Van y se arrodillan ante una estatua, ante un ídolo? Bueno, esto es lo que mandó hacer allá este rey Ocosías. Y entonces el Señor le habló a Elías y le dijo, sal al encuentro de estos hombres y diles que no hay Dios en Israel para que vayan a consultar por allá. Y esta es algo que yo quería decírselos porque es importante. Que no hay un Dios al cual clamar, al cual consultar, en vez de andar viendo horóscopos y cosas que a Dios abominan. No hay un Dios dueño del universo, potente, poderoso, que controla los astros. No hay un Dios para él consultar. Y bueno, allí en este pasaje hace mención a la vestimenta de Elías, porque estos hombres regresaron y aquel rey, ¿qué? ¿Por qué regresaron? Pues es que nos salió un hombre así, así. ¿Cómo estaba vestido? Así. Ah, y era Elías. Así lo identificaron. Y pues también en Malaquías, y voy a buscar, bueno, en Malaquías sí voy a leer ese pasaje. Está aquí atrásito de Mateo, así es que no me cuesta mucho buscarlo. Cuando hay una promesa de que Elías va a venir de nuevo, no es literal, pero sí se trata de un personaje que se va a parecer a Elías, al menos
Pues en la vestimenta, ¿verdad? Es curioso, en la vestimenta sí se va a aparecer, dice los versículos del capítulo 4 de Malaquías. Fíjense, son los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, así de sencillo. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y golpee la tierra con destrucción. Esta es la profecía acerca de Juan el Bautista. Qué interesante, ¿verdad? Esta aplicaría a Juan el Bautista. Eh, y, y curiosamente, bueno, su vestimenta se parecería a la que usó Elías muchos siglos antes de que se diera esta profecía de Malaquías. Muy bien, entonces aclarado esto y piensen en estas cosas que acabo de comentarles de la palabra de Dios y pueden ir allí a Segunda de Reyes, capítulo 1 al 8 y seguirle, ¿verdad? Es una delicia leer la palabra de Dios. Él comía langostas y miel silvestre, la comida de los pobres, la comida de los, podríamos decir, hasta indigentes. Y no porque Juan el Bautista no tuviera posibilidades, él tenía padre y tenía madre, tenía familia, no era un huérfano, pero él tenía que vivir una vida así, parecida a los ascetas, parecida a los esenios. Por eso algunos lo quieren identificar con él, pero nada que ver, él con otra formación de parte de Dios. Bueno, él tenía esta dieta. No era el único que practicaba esta dieta, como les digo, eh, los esenios, los ascetas y algunos judíos piadosos también lo llegaban a hacer. Pero para Juan, pues sería un estilo de vida que lo prepararía, él con un propósito específico, prepararse para cuando llegara el momento sus labios estuvieran listos para anunciar a aquel que había de venir. Y esto es prepararse también de una manera sana, porque su alimentación era muy sano, nada de inmundo. Esto en Levítico estaba autorizado para comerse dentro de los insectos que se podían comer, no había problema con eso, con comer langostas. Así, la gente que llegaba con Juan en el versículo 6, llegaban confesando sus pecados. La palabra de Juan les llegaba, les calaba al corazón, arrepiéntanse. Y ellos se estremecían y entonces sí se arrepentían y confesaban sus pecados. No se los confesaban a Juan, no dice el texto que se los confesaban a Juan, ni algo así. Ellos confesaban sus pecados delante de Dios y seguramente, bueno, eh, podía pasarse la comunicación entre unos y otros ahí con confianza, bueno, podrían hacerse, pero no es un fundamento como para avalar que debemos de confesar los pecados para que la persona que nos escuche nos otorgue el perdón. El perdón viene de Dios directamente, de ningún ser humano. Dice el versículo 7, entre el 7 y ya al final, pues va a ser una escena que se va a presentar con los fariseos y los saduceos. Más adelante nos los vamos a encontrar. Ahorita no voy a dar una descripción de estos personajes. Basta con lo que Juan les va a decir. Ellos vinieron a querer ser bautizados por Juan, dice el texto aquí en el versículo 7, venían a su bautismo y entonces la respuesta de Juan fue generación de víboras. En otras palabras, hijos de víboras.
más crudo, sus madres son unas víboras o fueron unas víboras. En aquellos tiempos había un tipo de víboras, según se creía, que una especie de víboras, no todas las víboras, sino una especie en lo particular, que se aventuraban a nacer haciéndole agujeros a su madre. Pues era tal el daño que le ocasionaban que era lo que nosotros podemos decir como un asesinato, un matricidio. Esto es lo que Juan les está diciendo. Hijos de víboras, como encuadrándolos, tal parece, en esta especie de víboras que salen de la víbora, no de manera natural, sino asesinándola. Son palabras muy fuertes, muy duras. Por eso más adelante veremos la descripción de que era un fariseo y un saduceo y entenderemos por qué Juan les está diciendo esto. Quiero terminar con lo que Juan va a mencionarles ya casi al final y que estoy diferenciando en estas palabras tres tipos de bautismos de los que va a hablar Juan. Vamos a ir directamente a los versículos finales. En el versículo 11 dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Este es un bautismo, el bautismo en agua para arrepentimiento. De manera histórica, bueno, Juan se presentó primero y empezaría a practicar este tipo de bautismo. Una vez que ya Jesús viene y predica, va a cobrar un giro este bautismo. Pero ahorita nos quedamos con este. No hay ningún problema para alguna persona que se haya bautizado pensando en su arrepentimiento. Ya después tendrá oportunidad de ver otro estilo, otra forma de o más exactamente el bautismo cristiano. Este es como el pre, ¿verdad? El que antecede al bautismo cristiano. Aquí en estos textos, así de sencillo, está el bautismo de agua para arrepentimiento. El que se arrepienta de sus pecados. Ahí estaba Juan listo para bautizarlo y muchos, dice la Escritura, se bautizaban. El segundo bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo que menciona al final del versículo 11 y diciendo que ese bautismo lo va a aplicar aquel del que Juan está hablando. Aquí Juan todavía no lo conoce, Juan no sabe quién es, solamente sabe que viene y después va a venir el encuentro con ese personaje. Es interesante que el embajador no conociera al rey que está anunciando. Y esto no está fuera de lugar en la práctica actual, porque a alguien se le puede decir, oye, va a venir tal conferencista y quiero que te encargues de hacer la publicidad y anunciarlo allí en tu ciudad cuando llegue. Y bueno, ahora ya tenemos fotografías y le podemos ahí enviar una por lo menos para que lo conozca. Pero en el pensamiento que al que le están dando la comisión no lo conoce, nunca ha platicado con él, jamás lo ha tenido enfrente. Sin embargo, él va a cumplir su cometido de preparar todo para que cuando llegue el conferencista, y después les hablaremos de unas conferencias sobre la familia que ya tenemos planeadas, cuando llegue el conferencista, entonces esté todo preparado. Es como un embajador, pero no conoce al que está anunciando. Ese es el caso de Juan.
Todavía no lo conoce, nunca han estado frente a frente, pero él sabe quién es, porque se lo ha revelado el Espíritu Santo. Allí esta es voz de Dios, es profecía de Dios y es conocimiento de Dios. Así es que ese que viene, que él aclara, que en este texto dice, no soy digno de llevar ni siquiera su calzado. Cuando veamos otro texto va a mencionar que ni siquiera eh, eh, pues atarlo, desatarlo estando él inclinado. Bueno, ese es más poderoso que yo. Ya de una vez marcando una diferencia, ¿verdad? Yo solamente vengo a anunciarlo. Imagínense que el que anuncia al conferencista diga, bueno, pues yo soy más importante que el que va a dar la conferencia en este evento. Pues no, además se requiere siempre humildad y decir, bueno, yo solamente estoy cumpliendo esta función, pero el que les va a dar el mensaje es otro. Él les bautizará en el Espíritu Santo. Ese es el segundo bautismo. De esto habrá mucho que hablar más adelante. No me voy a tener aquí, solamente aclarando que el único que bautiza con el Espíritu Santo es ese al que está anunciando Juan. Y el tercer bautismo, el fuego, con fuego. Este fuego es terrible. Aquí ya va a aparecer el anuncio de lo que les espera a los que rechacen al Rey del reino de los cielos. Lo que les espera a los que no quieran pertenecer al reino de los cielos. ¿Y qué les puede esperar si prefieren este mundo caído, lleno de inmundicia y de iniquidad? Pues a donde los lleva, a donde los lleve este reino. Aquí están a gusto, bueno, les espera entonces el bautismo en fuego, que aquí no significa purificación, sino destrucción, que es lo que viene más adelante como, como detallándolo. Eh, Habla de este que bautiza en el Espíritu Santo y él también bautiza en fuego. Juan no, ni ningún ser humano tampoco bautiza en fuego. Ningún ser humano bautiza en Espíritu Santo y ninguno bautiza en fuego. Su aventador está en su mano, se refiere a este personaje que ha de llegar, y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, que serán a los que él bautice con el Espíritu Santo, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Vaya, inmersos en el fuego. El bautismo significa eso, cubiertos de. Entonces, en el caso de bautismo en agua, pues la persona se sumerge por completo. Ese es el bautismo. Sumergido el cuerpo por completo. El bautismo en el Espíritu Santo es sumergido el Espíritu de nosotros por completo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en fuego es sumergido ese espíritu que no quiso reconocer al rey y no le interesó pertenecer al reino de los cielos, entonces tendrá que estar en este lugar inmerso en fuego. Aquí terminamos la meditación para que piensen en esto, en qué lado están o de qué bautismo han sido bautizados. Quizá algunos fueron bautizados de pequeños en agua. Bueno, es un sistema de bautismo. No es el bautismo cristiano, pero en fin, al fin pertenece a una tradición. Bueno, la siguiente sería, fueron ya bautizados con el Espíritu Santo, que es Jesús el que imparte este bautismo, y ese es el bautismo que salva realmente. Y este bautismo, pues Jesús lo otorga a todo aquel que se arrepiente y cree en él, y de esto
estaremos hablando más adelante. Pero el tercer bautismo no hay que descuidarlo. Están ahorita inmersos, bautizados en el fuego. Hay tiempo para salir de ahí. Que Dios nos bendiga y nos vemos el domingo. Dios mediante.